que avance. Bueno, seguimos con el segundo bloque. En este caso nos acompaña Laura Kors, entrenadora bahiense, referente del básquet femenino en Argentina, 24 años en el Club Lanús, que es un club que se destaca por el trabajo en el básquet femenino. También fue integrante de las diferentes selecciones argentinas femeninas, y nos va a hablar sobre fundamentos ofensivos. Laura, bienvenida, un placer tenerte. Así que, nada, te damos el ok para que empieces con tu disertación, que es larga, por lo que dijiste. Te escuchamos. Bueno, esperemos que a esta hora sea corta. Buenas noches a todos. Nada, un placer que con esas iniciales de BHI, me hayan invitado. Es un orgullo para mí siempre hablar de mi Bahía querido y bueno, un orgullo estar acá con tanta gente importante, así que espero poder colaborar y servir. Siempre hablamos y decimos que nosotros vamos a contar es una experiencia propia que no es la única verdad, y eso para mí es muy importante aclararlo. Yo lo que voy a contar es mi trabajo hecho con un lujo de poder tener continuidad en un lugar y ir pudiendo equivocarme mucho y bueno, en ese error es donde se aprende, uno hace y deshace las cosas y puede sacar conclusiones. También esto de tener un largo tiempo te hace poder ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, y bueno, eso es lo que vengo a contar. Bueno, voy a compartir pantalla, yo voy a hablar de los fundamentos ofensivos en edades formativas. Esto no quiere decir, a ver si... Espérenme un segundito, que ya pongo la pantalla. Wow, Sí, tranqui. Sí, no hay apuro, Laura. Bueno. Me está pidiendo... Bueno. ¿Querés que comparta desde acá? Sí, a ver, espera, a ver, porque la tengo acá. Ahí la tengo en otro lado. Pero sí, poné la voz, si no. Poné la voz mejor. Así yo ya me desligo. Bien, avísame si se ve bien. Se ve bien. Esa es una placa más avanzada. Bien, espera. Acá. Ahí estamos. Ahí empezaríamos. Ahí Genial. Como les decía, yo voy a hablar de los fundamentos ofensivos en categorías formativas. Esto, vamos a ir dentro de cada uno de los fundamentos. Mi idea es ir hablando de cómo se va progresando a través del tiempo, porque, si querés pasar la segunda placa, nosotros al hablar de categorías formativas, estamos hablando de los pre-mini, ¿sí? De los mini, de los U13, y hoy nosotros en nuestro torneo acá, si podés avanzar una, o no te deja. Sí. Ah, bueno, la segunda plaquita. Como decía, la edad es muy abarcativa y por lo tanto las expectativas y las necesidades de las distintas edades. Acá no se pasó, la placa. No se te escucha, Renzo. Ahí está, ahora sí. Porque yo No. no estoy viendo no veo ninguna cara, por eso. No se pasa. No sé si alguno nos puede decir si se pasó. No pasó, se pasó todavía. No ha pasado. Ok. ¿No pasó? Bien, a ver, espera. y modo Hoy lo probamos presentación. antes y andaba todo correcto. Esto suele pasar, es parte de la virtualidad. A ver ahora. Sí, pero esta es avanzada. Ahí vamos. Vamos que Acá. arrancamos. Ahí está. Bueno, una más atrás. Más.
Ahí estamos, ahí Bien. llegamos. Bueno, no, lo que les decía que es muy abarcativa, que las expectativas de los chicos no es lo mismo una escuelita que un chico de 13 años y el fundamento tampoco va a ser el mismo, todo dependiendo obviamente de las experiencias previas, que es una de las consideraciones que yo tengo a la hora de recibir un chico, ¿sí?, al club o que se acerca al club. Así que pasa la otra, tercer placa, ahí estamos. Bueno, como les decía, tenemos que tener en cuenta las experiencias previas de ese chico cuando ingresa al club y el grado de desarrollo motriz que tiene, que es muy importante, ya que tanto el desarrollo motriz, la maduración, ¿sí?, que está asociado a su desarrollo motor, es muy importante cuando vamos a querer enseñarles un movimiento o un fundamento, ¿sí? Adecuar las pautas de evaluación a la edad de la categoría y a cada individuo. ¿Por qué digo a cada individuo? Porque nosotros, formadores, tenemos que tener en cuenta que cada chico, a pesar de tener la misma edad, muchas veces no coincide, ¿sí?, en su despliegue, en su capacidad motora, como lo hablábamos antes. Entonces, tal vez dos chicos de la misma edad, y esto se evidencia muchísimo si es nacido los primeros 6 meses del año, los segundos 6 meses del año, ¿sí? De la misma edad, decía, no tienen las mismas características. Entonces, en esas pautas de evaluación, ¿sí?, nosotros tenemos que saber que dos chicos de la misma edad cronológica pueden funcionar de diferente manera. Ni hablar en categorías como pre-mini, que tienen diferentes edades, ¿sí?, o mini, 11, 12 años, ¿sí?, los tenemos que tomar como un individuo, ¿sí? Muy importante la parte afectiva, hoy también lo decía el kinesiólogo, ¿sí?, de cómo llegar, esa parte de abrir los canales de las emociones, muy importante para llegar al chico, ¿sí? Es clave en edades formativas. La Madre Teresa de Calcuta, que creo que todos la conocen, decía que sin amor no hay educación, sin amor no hay proceso, ¿sí? Ese feedback, esa cosa de ida y vuelta que se genera entre el entrenador y el niño, ¿sí? No lo llamemos jugador todavía, porque estamos en edades tempranas, y cuando tienen 13 años, que ya es un jugador, también necesita este vínculo. Nosotros tenemos que propiciar y abrir ese canal para poder llegar. Si no llegamos, no se va a producir el aprendizaje. Y bueno, y la versatilidad en edades de formación me parece que también es un punto clave, porque tenemos que trabajar a todos los chicos de frente y de espalda al aro, ¿sí? Tenemos que lograr la mayor cantidad de movimientos y de recursos técnicos, tácticos, para que ese chico lo pueda aplicar en el momento justo. ¿Podemos pasarla, Renzo, a la otra placa? Bien. Para mí es muy importante hablar de capacidades coordinativas antes de meternos a los fundamentos. Para mí es fundamentos más y capacidades coordinativas. Nosotros, los entrenadores de estas edades, tenemos que saber que no es un entrenamiento de básquet, es una clase de básquet. Por lo tanto, es muy importante poder brindarles en estas etapas donde nosotros estamos trabajando a los chicos con toda esta evaluación que hicimos, que después, bueno, yo voy a hacer una diferenciación, porque tenemos chicos que en mini básquet tienen 3 años, tal vez de pre-mini básquet, y vienen con un punto de partida diferente, ¿no? Pero generalmente cuando recibimos una categoría como es pre-mini,
los tenemos más o menos igualados. Puede haber algún chico que se destaque o algún chico de 10 años que juegue o que su destreza motora sea mucho más o esté más desarrollada que un chiquitito de 8 años, pero bueno, tenemos que igualarlos. Es la categoría para igualarlos. Por lo tanto, es muy importante trabajarle estas capacidades coordinativas. Y ahora sí, Renzo, si querés hacer bajar hasta donde baje, hasta la parte roja, tiene uno más, hasta ahí nomás. Y bueno, estas capacidades coordinativas es, como dice la plantilla, nos permite regular y organizar los movimientos, resolver tareas motoras, mucho más efectivas, más económicas. Es muy parecido a lo que nosotros llamamos, ese chico tiene destreza, decimos, ¿sí? Hoy se habla mucho del atleticismo. El otro día, escuchando una charla de ACEPA, de los entrenadores profesionales, Sebastián González decía y hablaba de atleticismo. Bueno, el atleticismo, la destreza se consigue con las capacidades coordinativas. Yo digo en un lenguaje coloquial que es para mí el colchón donde se sustentan los fundamentos, ¿sí? Bueno, que estas capacidades coordinativas engloban a todas las áreas, ¿sí? Hace que se puedan relajar áreas motoras, cognitivas, perceptivas, fisiológicas. Bueno, para mí es importantísimo trabajarlas a estas capacidades. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la clase de educación de básquet. En la clase de básquet. Sin necesidad nosotros de ser profesores de educación física, ¿sí? Porque pasa que muchos entrenadores no son profes de educación física, pero tenemos que saber que existen estas capacidades y tenemos que dentro de una clase de básquet poner elementos para poder desarrollarlas. Son 7, en la próxima placa están. Bien. Acá hay algunas fotitos, ¿sí? Que me sacaron y me regalaron mis jugadoras ahora en cuarentena, así que les paso a explicar a qué me refiero con estas capacidades coordinativas, que son con el entrenamiento de los fundamentos o anteriores, o un colchoncito que yo tengo que armar, que las puedo hacer en cualquier lugar, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con esto de utilizar la cancha de básquet para realizar actividades físicas, ¿sí? Si no hay otro lugar, obviamente. Pero a mí me parece que las actividades donde desarrollamos capacidades coordinativas o podemos hacerlas en algún otro espacio que no sea en la cancha, tenemos que tratar de utilizarlos. O nosotros tener la capacidad de buscar espacios donde podamos desarrollarlas, ¿sí? Ya sea un Zoom dentro del club, dentro del gimnasio donde estoy, una línea, yo las hago trabajar muchísimo fuera de la cancha. Obviamente que esto es una educación donde tratamos de que los chicos lo puedan hacer prácticamente en silencio, donde si yo estoy trabajando, ¿por qué no quiero que lo hagan dentro de la cancha? Porque en todos los lugares, en todos los clubes, creo que a todos vivimos la misma realidad, el espacio dentro de la cancha no nos alcanza. Entonces, nos peleamos por los horarios. Entonces, cuando estamos en cancha trato de trabajar específicamente básquet y poner una escalerita, como se ve en la primera figura, ¿sí? En esa misma escalerita, en la figura de abajo, la nena está haciendo equilibrio sobre una línea, ¿sí? En la tercera está saltando conos, en la cuarta, a la derecha, está dando un salto en el aire. Bueno, ejemplos puede ser un cuadrado de coordinación, puede ser un BOSU donde esté haciendo equilibrio, puede trabajar sobre las líneas. Es muy importante el trabajo sobre las líneas, donde los niños frenan, cambian la dirección
donde le enseñamos a girar la punta de los pies, ¿sí? Para salir, porque después lo voy a necesitar en un cambio de dirección, en un desmarque. Entonces es muy importante esta preparación coordinativa, ¿sí? Que me va a ayudar a la hora de enseñarle un movimiento o un fundamento, ¿sí? Específico. Esto de reconocer la derecha, la izquierda, de saber saltar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, bueno, todo eso es la preparación, es el colchoncito que después me va a allanar el camino a la hora de poder enseñarle un fundamento. Capacidad de orientación, las menciono así, hay todo un estudio hecho por cada una de ellas. A mí, nada, si quieren lo empiezan a buscar y van a ver todo lo que se puede hacer con estas capacidades coordinativas, ¿no? Orientación del espacio y tiempo, fundamental en un jugador de básquet, saber orientarse en el espacio y tiempo, ¿sí? Por millones de cosas, porque me van a servir para un cambio de dirección, cuando empiece a trabajar spacing, yo los fundamentos los trabajo, ¿sí? Siempre pensando en el spacing. Para mí el spacing es algo fundamental, valga la redundancia, dentro de lo que es la enseñanza del básquet desde categorías formativas, pre-mini, mini. Desde esa, ¿sí? Ya estoy poniendo un trabajo pensando en cómo es el spacing, ¿sí? Si hay un traslado. Bien, la capacidad de equilibrio. El jugador de básquet necesita el equilibrio todo el tiempo, en los frenos, en los arranques, ¿sí? En los frenos con y sin balón, en los frenos para cambiar la dirección. Bien, la capacidad de reacción, importantísimo, reaccionar para un rebote, para un pase, para una anticipación de un pase, ¿sí? Capacidad, ritmo, el ritmo es igual a tiempo. El tiempo, como decíamos hoy, me van a escuchar mucho en las charlas que vamos a tener de hoy y posterior, hablar de timing, ¿sí? Así que el ritmo es muy importante, desarrollárselo en el niño. Capacidad de anticipación, anticiparse, no solamente para robar un balón. El chico ya tiene que saber si sale, por ejemplo, de un desmarque, a la hora de armar un tiro, tiene que saber dónde está su defensor. Entonces, esta es la capacidad de anticipación que tiene que tener un chico. De diferenciación, le llamamos a esto de poder hacer dos movimientos distintos, como por ejemplo, salir de un desmarque, ¿sí? Vamos a usar el mismo ejemplo, donde yo uso una velocidad horizontal y después lo tengo que traducir a una vertical cuando salgo porque decidí, gracias a que anticipé, a tomar un tiro. Bueno, y la capacidad de acoplamiento es ya unir uno o dos o tres movimientos, un cambio de dirección, un stop y tiro, un cambio de dirección y como me salió el defensor poder descargar. En fin, todas estas capacidades hay que buscar nosotros los entrenadores la manera de poder trabajarlas fuera del rectángulo de juego, desarrollarlas para que cuando el jugador entra a la cancha lo pueda le pueda enseñar mucho más rápido los movimientos y los fundamentos. En la clase de básquet, yo puedo ponerlo a modo de circuito. Un ejemplo muy fácil, una escalerita, ¿sí? Que al principio la pueden hacer sin dribbling y después con dribbling, y terminar en una entrada en bandeja. Por ejemplo, ¿sí? Algo muy sencillo, saltar diferentes vallas. A los chicos les encanta en categorías formativas todo este tipo de desafíos. A mí me gusta llenar la cancha de elementos, ¿sí? Me gusta trabajar mucho en pre-mini con este tipo de canchas, de dibujos, ¿sí? Donde los chicos hasta visualmente los colores los atrae y bueno, y hacen una clase distinta, se puede decir.
Bien, podemos pasar, Renzo, a la próxima. Bueno, y ya metiéndonos en los fundamentos propiamente dichos, ¿sí? Sin olvidarnos del colchoncito, como les decía anteriormente, es muy importante tener en cuenta que algunos fundamentos que los sabemos, nosotros tenemos que todo el tiempo poder linkearlos, o sea, traerlos, volverlos a renombrar a la hora de necesitarlos, como por ejemplo la toma de balón. La toma de balón para mí es importantísima, porque como dice la placa, condiciona los diferentes o los distintos fundamentos. ¿Qué fundamentos condiciona? Por ejemplo, si un jugador toma el balón mal y lo toma desde la palma de la mano, seguramente ese tiro no sea correcto, seguramente en una entrada en bandeja, cuando empiece a realizar los pasos, si la toma es, le digo yo, lineal, ahí sí, y no es como corresponde, ya poniendo la mano debajo y por atrás del balón, seguramente esa pelota no va a entrar, ¿sí? Entonces, es muy importante que el chico aprenda a tomar con la yema de los dedos. ¿Pierdo mucho tiempo en esto? No, simplemente lo nombro, lo menciono para que cuando yo le estoy enseñando esa entrada en bandeja, le diga, acordate dónde ponemos la mano, ¿sí? Y cómo tenemos que tomar el balón. Cuando yo le esté enseñando el lanzamiento o un pase, indicarle que la pelota no se agarra con la palma de la mano. Entonces, eso es importante, saber que la toma del balón es un elemento y un fundamento que tenemos que estar tal vez en el inicio o en el aprendizaje de otro fundamento, traerlo, ¿sí? Linkearlo. La posición básica también. Yo les digo a los jugadores, a mis jugadores, en el único momento que estiro las rodillas es cuando voy a tomar agua, o en el minuto. Entonces, todo el tiempo yo tengo que estar flexionada. Todo el tiempo tengo que estar flexionado, tengo que estar en una posición de listos, ¿sí? En esta postura que los americanos nos regalan, ¿sí? Y que todo el tiempo están en una posición de triple amenaza, de listos, preparados para accionar. La posición de listos, a mí me gusta entre el mentón y el pecho, donde estoy muy cerca para armar, o más cerca para armar el lanzamiento, y donde estoy más cerca para poner la pelota en el suelo, ¿sí? En esa famosa triple amenaza, y obviamente muy cerca para pasar esa pelota. Son todos entrenadores, la triple amenaza es precisamente eso, ¿sí? Lo que acabo de mencionar, poder hacer o realizar 3 movimientos. Uno puede ser penetración, el otro lanzar y el otro pasar. Por eso se llama triple amenaza, ¿sí? Lo obvié porque, bueno, entiendo que son todos entrenadores y que esto lo manejan muy bien. Ahí en la foto, Rocío, ¿sí? Está en muy buena postura. Fíjense, yo no se lo dije cuando le pedí la foto, pero está casi en punta de pies, ¿sí? No le dije que tuviera en cuenta ese detalle, pero ya está preparada para en una posición, ¿sí? Ya preparados como para actuar, ¿sí? Tan preparados como los felinos que se agazapan, ¿sí? Para salir. Como el corredor de 100 metros que parte de abajo, ¿sí? No es casualidad que parte de una posición donde tiene 2 taquitos atrás, está todo agazapado para salir potente. Esa es nuestra posición de listos en básquet. Para mí no es un detalle menor. Sí, Renzo, si es posible, la siguiente placa. Bueno, bien. Manejo estático. Creo que nos hicimos todos especialistas en este tipo de manejo ahora en cuarentena. Realmente hay millones de ejercicios para hacer, desde los más sencillos, como puede ser picar la pelota 2 veces hasta la altura de la rodilla,
hasta la altura de la cintura, hasta la altura del hombro, de picarla con una mano, con la otra mano, y hasta poder hacer un step back, por ejemplo, ¿sí? O cambios de dirección, si el espacio nos permite, pero bueno, de ya adentro, pasándolo a una cancha de básquet, a mí me gusta iniciar todas las prácticas con una ronda, poner algún jugador en el medio de la cancha y yo dedicarme a corregir. ¿Y qué es lo que corrijo? Corrijo la postura del cuerpo, en semiflexión, en posición de listos. Siempre trato de mirar al medio de la cancha, al jugador que está ejecutando y cambiándome el ejercicio constantemente, ¿sí? Me fijo mucho en esto que hablaba recién, de que la pelota se realice con la yema de los dedos, y bueno, que esté el ejercicio en cuestión, el que le estamos dictando en ese momento, se esté realizando correctamente. Los americanos hacen muchísimo manejo. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la Academia CAB, y en la Academia CAB, en un reloj de cuenta regresiva, ¿sí? De 30 minutos, los chicos realizaban manejo estático en el lugar, ¿sí? Esto es muy común en las academias. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque es necesario, ¿sí? Ellos realmente lo saben y mucho, y nosotros aprendemos de ellos, y me parece que es muy importante realizarlo. Me parece que el manejo estático se pueden hacer millones de variantes divertidas con los chicos, así que nada, es buenísimo para poder dominar el balón. Como dice ahí, es la ambientación con el elemento, no solamente es picar la pelota. Ojo, nosotros realizamos, por ejemplo, lo voy a mostrar realizamos este tipo de manejos, pasarse la pelota por abajo de una pierna, pasarse la pelota en círculos en una pierna, en la otra, por la cabeza, en fin, podemos realizar, tirar la pelota de atrás hacia adelante sin que toque el suelo, ¿sí? De adelante hacia atrás. Yo juego muchísimo en el club, yo trabajo con escuelitas pre-mini, mini, U13 y primera división. Nada, el momento que estoy con la escuelita realmente es un momento muy divertido, y juego a tirar la pelota de una mano a la otra, ¿sí? Y paso la pelota. Bueno, en fin, todo lo que es la ambientación con el balón es el manejo estático, ¿sí? Me ambiento, conozco al balón, conozco mi cuerpo y conozco el balón. En niños chiquitos mucho, ¿sí? A medida que van creciendo un poco menos. Obviamente que cuando tocamos un fundamento, yo en U13, lo que les decía hoy, si mi categoría U13 es muy buena, porque ya su punto de partida lo tuvo en categoría pre-mini, obviamente que mi manejo no lo voy a hacer tanto estático, lo voy a hacer más dinámico, más pasando entre conos, más haciendo otro tipo de manejo, pero siempre lo voy a trabajar. Tal vez el porcentaje es menor, pero siempre lo trabajo, siempre entro en calor, y obviamente que, como les decía hoy, en esas categorías, si ya están avanzadas, ya no voy a estar tanto corrigiendo el dribbling básico, sino que ya me voy a poner a realizar otro tipo de fundamentos. Bien, el dinámico, como lo muestra la placa, sí, es trabajarlo todo con elementos, pueden ser slalos, hay millones de ejercicios. No quiero detenerme tanto en esto, pero nosotros creo que lo que más dominamos es todo el tema del manejo, ¿no? Del balón. Bien, la próxima plaquita, Renzo, bárbaro, gracias. Ya cuando nos metemos en dribbling, el dribbling específicamente, ¿sí? Podemos diferenciar estos tres tipos de dribbling. Lo primero que yo empiezo a trabajar ya con categorías de muy chiquititas, obviamente es un dribbling donde jugamos, un dribbling libre, abierto, jugamos a la mancha, jugamos a sacarle la cola al zorro, ¿sí? Ya a medida que el chico lo
lo tengo, lo compré, ya empiezo a darme cuenta que me está eligiendo, que está eligiendo el deporte y ya no es una iniciación deportiva, sino que ya está empezando a ver el básquet como deporte, como su deporte. Empezamos a trabajar con un poquitito más de seriedad, entre comillas, en esas categorías, donde empiezo a trabajar, bueno, a ver ahora con la orden auditiva, silbato, color, lo que ustedes elijan, hago dribbling por todos lados y digo rojo y hago un dribbling de protección, ¿sí? Entonces estamos empezando a dominar el elemento, estamos empezando ese camino que hoy hablábamos en las coordinaciones, donde de reacción, ¿sí? De equilibrio, donde empiezo a jugar con el elemento. Esto de avanzar, frenar, retroceder, ¿sí? Es muy importante en esta etapa de desarrollo coordinativo. Bien, ya cuando veo que avanzo un poco más, empiezo a trabajar el dribbling de protección, y ahí Rocío, en la fotito de arriba, ya les empiezo a pedir una postura diferente, donde es muy común encontrar en el dribbling de protección que los dos pies no apuntan hacia adelante, el chico se perfila, entonces, bueno, no tengo una foto mal hecha, ¿sí? Le tendría que haber pedido una foto, lo que hacen realmente los chicos chiquititos, te apuntan con los dos pies hacia el otro lado. Si vos los trabajás en una línea, lo que van seguramente es cuando llegan en ese dribbling de protección y te ponen el brazo de costado, de perfil, y los pies apuntan hacia el otro lado. Y es lo que más tenemos que corregir. Los pies siempre apuntan para el lado donde voy. Bien, entonces, como les decía, empezamos a trabajar y jugar un poquitito el de avance, el dribbling de protección, cambiar de mano, puedo pisar una línea, puede ser bien, todo lo que se les pueda ocurrir, y bueno, yo lo dije, pero me paran y me preguntan, no es necesario que lleguemos hasta el final, así que pueden detenerme y preguntarme cuando quieran. El dribbling de velocidad, y acá voy a hacer un paréntesis importante. Yo toda mi vida, en los muchos años que tengo, he trabajado el dribbling, por ejemplo, en las calles del lado derecho, sí, dribbling con mano derecha, hasta el dribbling de velocidad me estoy refiriendo, hasta llegar a determinada situación que podía ser pasar o tirar una bandeja, ¿sí? A medida que uno va escuchando entrenadores, va aprendiendo, yo todos los días aprendo, simplemente que pido la fundamentación para que me expliquen el porqué, y realmente si tengo que cambiar algo lo cambio, pero como les decía, estuve muchos años trabajando del lado derecho dribbling con mano derecha, del lado izquierdo dribbling con mano izquierda, y bueno, y un día un entrenador que me enseñó muchísimo, Leo Costa, me dice, lo veo a él que hace un drill donde avanza y les pide a los jugadores 1 y 1, ¿sí? El dribbling 1 y 1, y le digo, pero ¿por qué haces 1 y 1? Y porque es un dribbling a cancha abierta, me dice. Y le digo, ¿y si te viene un defensor de este lado? Ahí sí, continúo con la mano del lado para proteger el dribbling. Entonces le digo, y bueno, ¿y cómo lo trabajás entonces? Porque lo lógico sería, si yo le estoy enseñando a un chico que le tengo que dar todas esas herramientas, es trabajar ambas cosas, ¿sí? Y bueno, y me puse a trabajarlo en 1 y 1, y mis jugadoras, que hacía 3, 4 años que estaban conmigo, al principio estaban como trabadas, y después de 2 o 3 pasadas, que me parece la mejor evaluación, siempre preguntarle al jugador, jugadoras que obviamente, como les decía, que yo tengo diálogo y que pregunto todo el tiempo cómo se sienten, ¿no? ¿Cómo te sentiste con el dribbling 1 y 1 de velocidad a cancha abierta? Y mucho mejor. Claro, la fundamentación es que es como el escalador, ¿sí? Nosotros si hacemos un dribbling de velocidad, sería la moraleja, ¿no? Y si lo podemos hacer,
si lo podemos hacer porque no tenemos defensores a los costados, obviamente que voy a ir mucho más rápido haciendo 1 y 1. Si viene algún defensor, cualquiera de los dos lados, hasta puede ser por la banda, ¿sí? Yo tendré que cambiar y quedarme y conservar el dribbling con la mano más alejado al defensor. Está bárbaro, por lo tanto a partir de ahí lo cambié y primero empecé a hacer 1 y 1 y después a combinarlo. Hacemos 1, 2, 3, 4, más de 4 piques, 5 piques a cancha abierta, de costa a costa no utilizás, así que empecé a combinarlos. Esto le dio y me dio a mí una variabilidad dentro del trabajo del dribbling de velocidad y al jugador le sirve y lo hace decidir si es 1 y 1 que les da más velocidad o si es dribbling con la mano más alejado al defensor. Me parece que esto que les estoy contando está bueno contarlo para que lo puedan aplicar y bueno, y después me contarán a ver cómo les fue. Pregúntenle siempre a los jugadores cómo se sienten, que es el mejor fusible, el mejor termómetro que podemos tener. Bien, en los cambios de dirección que los podemos englobar dentro del dribbling, acá, bueno, este tema es un tema muy, muy amplio. Simplemente decirles que el crossover para mí es un cambio de dirección donde lo tenemos que no abusar del mismo. Creo que nosotros, y me incluyo, durante muchos años abusé en la enseñanza del mismo y después los chicos no saben diferenciar si lo tienen que o cuándo lo tienen que aplicar, a pesar de que yo le digo que es un cambio de dirección que no se puede aplicar a menos de 1 metro de distancia del defensor. Entonces, ¿y por qué tengo tantas pérdidas? Y porque hay un abuso del mismo. Yo creo que hay que incentivar y enseñar mucho el entrepiernas por atrás y el giro si amerita, porque la defensa me indicó que así lo hiciera, bueno, pero no abusar tanto del crossover. Si a uno le da a elegir, ellos siempre van a utilizar el cambio frontal, siempre, ¿sí? Porque es el más práctico. Yo tengo que tratar de estimular mucho más los otros. Con respecto a la técnica y al fundamento en sí, me parece que el crossover es el cambio más rápido del mundo, ¿sí? Y que, como les decía, se lo tenemos que decir todo el tiempo, decirle que es un cambio donde lo hacemos sin una defensa a presión, si quiero obtener una ventaja. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si yo quiero sacar una ventaja, el crossover, ¿sí? Tengo que tener a un defensor a 1 metro mínimamente, 1,10 metros, donde las manos no me lo interrumpan, las manos del defensor. Hoy las defensas presionantes, todas tienen las manos acá. Entonces, precisamente para que yo no haga el cambio más rápido del mundo. Ahora, si la defensa está flotando, yo estoy hablando de una buena defensa, ¿eh? Yo estoy hablando de una defensa que yo en mini básquet ya empiezo a enseñar la presión, ¿sí? Presionando el balón, estando a menos de 1 metro de distancia. Entonces, por consecuencia, yo tengo que enseñar el crossover, ¿sí? Para hacerlo, si la defensa está un poco más demorada. Si está más atrás, ahí sí realizamos el cambio. Si yo voy a realizar un cambio por un crossover con una defensa muy presionante, ¿sí? Ya ahí seguramente no estoy utilizando la ventaja que yo vi para hacer ese cambio de mano. ¿Por qué? Porque voy a tener que utilizarla con el dribbling hacia atrás, precisamente para proteger el balón y después recién salir. Por eso me parece muy importante que nosotros podamos diferenciar esto. Obviamente que yo no hablé tanto de esto de la técnica del dribbling porque lo dije en el manejo. El dribbling se hace de la rodilla para abajo. Un dribbling de avance ya se levanta un poco más el dribbling. Entiendo que son todos entrenadores y que bueno, son detalles
que bueno, por ahí los tendría que haber dicho, pero no hice tanto hincapié, pero obviamente que los corrijo todo el tiempo, esto de la altura del dribbling. Por lo tanto, en el crossover lo pido obviamente de las rodillas para abajo, lo enseño de la rodilla para abajo. ¿Qué es lo más importante a la hora de enseñar un cambio de dirección? Donde para mí la plantilla, ¿sí? Esa plantilla, tanto en el crossover, entre piernas o por atrás, es la misma, ¿sí? Difiere en el giro, pero en esos 3 primeros cambios es la misma. ¿Y qué quiero decir con esa plantilla? Esto de llegar, ¿sí? Y caer en 1 o 2 tiempos, realizar el cambio, ya sea el crossover, el entrepiernas o por atrás, girando la punta de los pies. Para mí el detalle está en el dribbling tengo que girar la punta de los pies, y después una salida que puede ser con paso abierto, con paso cruzado, ¿sí? Que ya después lo vamos a hablar. Yo estimulo las 2 cosas. A medida que el chico, y si ese punto de partida fue anterior, obviamente si tengo una U13 que hace 2 años que trabaja conmigo, esta base, ¿sí? Técnica la vas a ver, entonces voy a empezar a trabajar más avanzado, porque cada fundamento tiene una pauta de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, un premini ya aprendió a frenar y arrancar, ya tiene esto de que si freno porque fui para el lado derecho, giro la punta de los pies y puedo salir para el lado izquierdo mío, ¿no? Que es el distinto que ustedes me están viendo en la computadora. Ese chico ya maneja lo mismo, lo que acabo de decir, pero con el balón. Bueno, ahora tengo que empezar a jugar yo con la coordinación del chico y empezar a trabajar. 1, 2, sería, en mi caso, izquierdo-derecho para frenar antes de salir, ¿sí? Y antes de girar, perdón. Y después ya empezar a trabajar en el apoyo de afuera, con la finta, porque obviamente que los cambios de dirección, que lo más importante es cambiar el ritmo, es cambiar la velocidad, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es en el freno ya meter el apoyo en el pie externo para poder salir mucho más rápido, ¿sí? Y bueno, a medida que voy creciendo y que voy avanzando en coordinación, esto de las capacidades coordinativas que hoy les decía, si yo las voy trabajando conjuntamente y o con el fundamento, van a ver cómo van a empezar a mejorar muchísimo y el fundamento cada vez va a ser mejor, va a estar más pulido. Y ahí es donde empiezo a pedirle el cambio de velocidad, ¿sí? El cambio de velocidad que al principio, si ustedes observan, en un mini, pre-mini, en el mini un poco menos, pero en el pre-mini no lo va a poder hacer en el cambio de dirección. En un mini ya estimulado con una experiencia de 2 años, seguramente ya pueda implementar ese cambio de velocidad en el cambio de dirección, que es uno de los ingredientes básicos, ¿sí?, para poder enseñarlos. Si la estimulación es muy buena, yo empiezo a sacar los conos, ¿sí?, en zigzag. ¿Por qué? Yo creo que cuando llegan a una categoría U15, y muchos de ustedes me va a dar la razón, de los que están en sala, le decimos a los chicos que sean verticales al aro, ¿sí? Yo a mis U13 se los digo. Tenés que ser más vertical. Y si vos me enseñaste a hacer el cambio de dirección hacia afuera, es así. Cuando nosotros le ponemos los conos en zigzag, los enseñamos a lateralizar más que a ser verticales hacia el aro. Entonces, es muy importante que nosotros después, ya cuando viene esa experiencia de 2, 3 años y empezamos a conseguir todos estos ingredientes, ¿sí?, de un buen stop, un buen arranque con pelota, un buen dominio del cuerpo, una buena situación de picar la pelota y poder girar la punta de los pies, salir con paso abierto, con paso cruzado, frenar con el pie de adentro, frenar con la pierna de afuera, y empiezo
a lograr todo esto, es muy importante poner los conos, ¿sí? A veces un cono y buscar la verticalidad hacia el aro, para que los chicos no se habitúen a lateralizar esos cambios de dirección. ¿Qué son esos cambios de dirección? Es un 1 contra un defensor, donde yo lo que quiero buscar es la verticalidad, es irme hacia el aro, es decir, que el camino me conduzca hacia el aro, no hacia los laterales. Bien, como les decía, es muy importante manejar estos niveles, ¿sí?, de aprendizaje, y ya cuando entramos en el giro, yo la foto que puse es a esta nena girando, ¿no? Para mí es muy importante la primera foto, donde es muy común, y ustedes me van a dar la razón en esto, los que trabajamos con niños, observamos todo el tiempo que cuando le decimos, hoy vamos a hacer giro, ¿sí?, ya se me ponen con los 2 pies preparados para girar. O sea, que ya le están diciendo al defensor que van a hacer un giro. Y bueno, eso no se puede. Bien, entonces los 2 piecitos apuntando hacia adelante, porque puede resultar que haga un giro o no, puede resultar que yo, a la hora de preparar esa acción, ¿sí?, si el defensor ya se me pone más para mi izquierda, ¿sí?, yo pueda salir para la derecha y resultó que no hice un giro, ¿sí? Yo tengo que fintear, ¿sí?, o frenar y fintear para ver qué hace el defensor. Si el defensor compró y logré moverlo, ¿sí?, ahí amerita, ahí va el giro, ¿sí? Si el defensor adelantó su mano-pie para robarme la pelota, ahí va un giro. Pero mis pies inicialmente estaban apuntando hacia adelante, ¿sí? Si yo le pongo mis pies, creo que se ven ahí, ¿sí? Si yo mis pies, cuando voy a hacer un giro, se los pongo así, el defensor va a saber que yo voy a girar. Van ahí los pies. Después decido, bueno, esto a la hora de enseñar es muy importante, muy importante. Entonces, para mí es importante, yo les pongo una mano acá, ¿sí?, y les digo, mírame la mano con los 2 pies, y cuando van a girar, que es la segunda foto, donde hay errores, por eso la dibujé, ¿sí?, me tienen que mirar la otra mano. Y acá empiezo a hablar un poco de la técnica, ¿sí? Primero, es una técnica donde es muy común que se eleven, ¿sí? Yo lo hago mucho sin pelota y utilizo, le digo, cucharita, ¿sí?, tomando siempre yema de dedos, ¿no? Utilizo la pelota como cucharita y lo que trabajo es solamente toda la posición, toda la situación del tren inferior, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos logren mantenerse en el giro como si yo estuviera sentada en la silla que estoy y no lo modifique a esa altura, ¿sí? Si yo tuviera un techo imaginario, tengo que mantenerme en ese techo y no tengo que chocar mi cabeza contra el techo en el momento del giro. Pues entonces es muy importante que durante el giro mantener la altura, no elevar las rodillas. Otra cosa importante, que ahí sí lo hizo Rocío en la segunda placa, es espiar por sobre el hombro, ¿sí? Lo que tiene muy mal es el dribbling, eso se corrige. El dribbling hacia atrás lo tiene muy mal, lo tiene muy alto. La mano va hasta la altura de las rodillas. Es un dribbling hacia atrás con la misma mano, en este caso la derecha de Rocío, ¿sí?, donde el dribbling hacia atrás se hace de la rodilla para abajo. En la tercera foto, ella cambió la mano del giro, ¿sí?, y ahí mejoró un poquitito la altura, o por lo menos al ser foto y no ser video, podemos llegar a interpretar que bajó un poquitito más el dribbling, pero se arqueó, ¿sí? Está bueno que nosotros estemos mirando errores, ¿eh? Y en la cuarta foto, me parece que es anterior a la tercera, es donde ella empieza a girar
mirar, se dan cuenta que está arqueada. Me pareció válido ponerla igual a pesar de los errores, porque si no vemos siempre fotos muy bonitas y está bueno aprender sobre el error se aprende. Y bueno, y la última fotito ya saliendo, ¿sí? Del giro. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Bueno, detenciones y pivoteos, para mí en estas edades, junto con todo lo que es el manejo de las capacidades coordinativas, sin balón, con balón, es importantísimo y tenemos que estimularlo todo el tiempo. A mí me gustan mucho los drills de avanzar con pelota, detenerme en 1 o 2 tiempos. Considero que la detención en un tiempo es posterior a la de 2 tiempos, ¿sí? Que es mucho más difícil. Los chicos no manejan ese equilibrio como para venir con un sprint previo y frenar, hacer un freno. Por lo tanto, me parece que empiecen a frenar en 2 tiempos es mucho más formativo, más didáctico, más fácil para ellos y menos frustrante. Y bueno, empezar a aprender 2 tiempos primero y 1 tiempo después, todas las variables posibles, ¿sí? Nosotros empezamos a jugar con la escuelita de básquet, con las líneas, entonces esto que decimos, y que lo traemos del colchoncito, de jugar afuera de la cancha, saltar con 2 pies y caer con 1, reconocer qué es saltar con 2, qué es caer con 1, empezar a cambiar los pies de caída, ¿sí? Empezar a saltar la línea y caer en 2 tiempos, primero derecho-izquierdo, después izquierdo-derecho. Caer para atrás también es una manera de empezar a desarrollar y conocer nuestro cuerpo, y caer para los costados. Después nosotros le queremos enseñar el Eurostep, ¿sí? Entonces, caer para los costados, derecho-izquierdo, izquierdo-derecho, ¿sí? O pie interno y externo. Entonces, después el chico me entiende todo si yo le trabajo todo este colchón afuera. Fíjense todas las cosas que podemos hacer fuera de la cancha, que después los metemos y le decimos, tomá la pelota, ahora dribbling, 1 o 2 piques, izquierdo, derecho, y ya estoy cayendo en 2 tiempos. Bien. Pivoteos, obviamente, de frente y por espalda son necesarios. Cuando a mí me traban el pie de pivot, un defensor me bloquea el pie de pivot, yo tengo que aprender a salir y girar por la espalda. Esto también me sirve después a la hora de hacer el giro, porque el giro, cambio de dirección, es un giro por espalda. También como salida, también para cuando haga el pase, así que los dos pivoteos de frente y de espalda es una experiencia que tienen que pasar los chicos, ¿sí? Ahí fíjense que para mí no es menor, la finta de tiro, generalmente no le damos importancia o se las enseñamos así, con la cabeza, ¿sí? Y yo a mis jugadores les digo, si a vos te hacen una finta con la cabeza, dejá la mano así, no la contestes. No la contestes, ¿sí? Porque si vos me vas a hacer así, no me vas a tirar. Y si me vas a tirar de acá, voy a llegar poniéndote la mano, ¿sí? Entonces es muy importante que las fintas sean un movimiento que no se terminó de realizar. Esto es clave. Si es una finta de tiro, es un movimiento que como me contestaron el tiro, no lo realicé. Si es una finta de salida, y acá van a ver muchas videos donde hacen así la finta de salida. No sé si se ve, a ver, Renzo, si me podés ayudar. Sí, se ve bien. Si se ve ahí, aunque sea de la cintura para abajo. Se ve bien. Se ve. Bien. ¿Cuántas veces vemos esto? Salida de paso abierto y escondida la pelota atrás. Muchas, ¿no? Esto, finta de salida. No es una finta de salida eso. Esto es una finta de salida.
un movimiento que no se terminó de hacer, que no se terminó de completar. Entonces, yo lo que enseño es finta de salida ahí, y después vuelvo. Finta de salida ahí, ¿sí? No esto donde puso la pelota por detrás. Perdón. Si puso la pelota por detrás, me va a dar a mí a poder acomodar los pies y recuperar esa espalda al aro. Pero no es una finta de salida eso. Entonces, una finta de tiro es un movimiento que es un tiro que no se terminó de realizar. Una finta de salida es la defensa respondió a ese lado, entonces hice otra cosa, ¿sí? Y una finta de pase es exactamente igual, ¿sí? Esto generalmente todos lo enseñamos igual, pero es un pase que no se hizo. Es un pase que no se hizo. Entonces, estiro y vuelvo. Eso es importante a la hora de enseñar las fintas para mí, ¿no? Podemos pasar a la otra placa. Bueno, larguísimo esta parte, pero voy a hacerlo lo más dinámico posible. Perfil. Un perfil es el famoso enfrentar, es eso que nosotros le decimos a los chicos, cada vez que recibís la pelota, enfrentá. Sí, ¿cómo? Como si fuera fácil, ¿sí? No es fácil. Yo tengo que tener una capacidad de coordinación en un pre-mini para poder enfrentar el aro, porque generalmente, ¿sí?, no vienen de una situación ideal que es reciben la pelota y enfrentan. Generalmente vienen de un movimiento previo y con mucho más evolución vienen de un desmarque. Y de un desmarque, ¿cómo tendrían que venir? ¿Sí? Tendrían que venir de espalda al aro. Y nosotros le pedimos que se pongan de frente al aro. Pero pará, tiene que venir, dejar sus defensores en un sprint, detenerse, enfrentar en una posición correcta. Bueno, le estamos pidiendo hoy lo vimos, las capacidades de acoplamiento, ¿sí? Que hoy les decía que nosotros tenemos que tratar de trabajarlas fuera de la cancha, para a la hora de hacer esto cada vez nos acerquemos más a la técnica correcta. Por lo tanto, perfiles. Perfil interno, ¿sí? Posición de listos. Pie interior es el pie más cercano, ¿sí?, al aro. En este caso, si nosotros tomamos como referencia el aro, va a ser el pie, ¿sí?, más cercano. Es el pie que va hacia adentro. Es el que después, en un futuro, me va a permitir a mí enrularme y poder tomar un tiro. Es un paso hacia adentro. Pues lo tengo que enseñar como tal. ¿Y cómo le enseño a un pre-mini? A un pre-mini, primero de manera lineal, nunca lo pongo de espalda al aro y le digo, tenés que hacer un giro de 180 grados. Entonces, poniéndolo de manera lineal, ¿sí?, le voy a enseñar a hacerse el autopase y caer 1 o 2, simplemente. Y después voy a empezar de a poquito a perfilarlo, decirle, voy a poner un cono acá, donde van ustedes en pantalla, voy a poner un cono y vas a jugar interior más cercano al pre-mini. Entonces, autopase 1, 2. ¿Y qué me voy a empezar a fijar ahí? Me voy a empezar a fijar que si es diestro, siempre su pie derecho quede levemente adelantado. Y voy a empezar a contarle esta situación. Lo mismo del otro lado y lo mismo con el pie externo. Es largo de hablar, pero me parece que estos son los detalles más importantes. Y en un pre-mini de manera lineal, con un cono, después ya perfilado, ya puedo trabajar perfilado al aro con un autopase, ¿sí?, sería la metodología, y después con alguien que me la pueda pasar, ¿sí? Alguien que me la pueda pasar y yo pueda tener esa lectura, ojo, mano, de la recepción y pueda coordinar la acción de recepción con la acción, ¿sí?, de los pies. Bien,
Muy importante trabajar los perfiles de manera progresiva, sistemática y de manera metodológica, sabiendo que un chico no puede lograr un enfrentar, ¿sí?, con un desmarque. Como lo vemos en las fotos, es muy importante la postura. Ya en el desmarque conocemos dos tipos de desmarque, el frontal y con giro, ¿sí? Con giro es cuando nos acercamos, nos estamos, obviamente que son dos líneas, el desmarque, la línea donde estoy metiendo al defensor para que me deje recibir, ¿sí?, acercándolo al aro, y si hablamos de el giro frontal, saber que tengo que cruzarle una pierna para salir frontalmente, y si hablamos del giro propiamente dicho, ¿sí?, que voy a girar todo el cuerpo como un giro por espalda para poder recibir. A ver, hacemos acá una pausa que Patricio quiere hacer una consulta, me parece, ¿no, Juan? Sí, a ver acá de Robles Patricio, si quiere activar el micrófono. Patricio, sí. Hola, no, en realidad, bueno, quería esperar que termine, pero sí, es que tenía un tema puntual, ¿cierto? Bueno, primero felicitarte porque en realidad el detalle perfecto que estás haciendo en todo lo que estás mostrando es espectacular, y lo que quería consultar es referente a cómo trabajas, ¿cierto? Cómo trabajan los fundamentos o capacidades coordinativas, ya sea orientación, espacio, pero en la defensa, sobre todo en U13. Hay cosas que has, ¿cierto? Hablado de pre-mini, mini, U13 y por ahí hasta un poquito más. ¿Cómo igual vas, ¿cierto?, a trabajar con los niños ese tipo de cosas, fundamentos, ¿cierto?, o capacidades coordinativas? La defensa está íntimamente relacionada con todas las capacidades coordinativas. Si bien no es el tema en cuestión, yo te lo voy a responder. Hoy vamos a hablar de defensa, pero bueno, la defensa comprende un montón de situaciones coordinativas de espacio y tiempo, ¿sí? Vos defensivamente vas a ir a robar un balón y necesitas el timing, necesitas el ritmo, necesitas saber en qué vas a salir, no vas a quedar pagando, ¿sí? Y cómo la trabajo, por ejemplo, podés trabajarla fuera de la cancha, ¿sí?, en todas acciones de reacción, ¿sí? Vos podés ponerte a pasarle la pelota a un jugador y que no sepa dónde se la pasás blanda para que la pueda agarrar, ¿sí? Pero vas a estar trabajando el timing para que pueda robar el balón, ¿sí? Vas a estar trabajando la reacción para que pueda salir a robarlo, ¿sí? Y a mí me parece que nosotros los entrenadores tenemos que inventar muchos ejercicios para trabajar capacidades coordinativas, ¿sí? Me parece que es eso, o sea, el equilibrio, otra capacidad coordinativa. En defensa estás trabajando todo el... Vos cuando estás haciendo un desplazamiento defensivo, estás trabajando pérdida-ganancia de equilibrio, pérdida-ganancia, todo el tiempo, y ni hablar cuando haces dos desplazamientos para un lado y cambiás y haces dos desplazamientos para el otro lado. Otra capacidad coordinativa, bueno, hoy hablamos de anticipación, espacio y tiempo es clave, es clave. Mirá, un jugador que todo el tiempo está midiendo, por ejemplo, en un close-out, nosotros ¿cómo enseñamos el close-out? Le decimos 2/3, 1/3, ¿sí? O al revés, 4/3, 1/3, le decimos. Bueno, el chico lo aprende así en el drill, pero en la práctica no es real eso. ¿Por qué no es real? Porque el atacante juega. Entonces, mira, Patricio, yo tengo una distancia, ¿sí? Y en la defensa, esa distancia cambia en el momento que yo agarré el balón. Vos saliste en close out a defenderme.
Y a vos te habían enseñado que era 2/3, 1/3, o sea, que la última parte te tenés que acercar a mí. Sí, pero cuando te estás acercando, la distancia cambió, yo me acerqué, ya hice un pique. Esa situación de espacio y timing y de tiempo, ¿sí? Es muy importante y la trabajás con el solo drill del close out, ¿sí? No sé si quedó claro. No es el tema, Patri, pero nosotros estamos hablando todos componentes ofensivos, pero yo siempre voy a responder todas las respuestas. Sí, no, Las no, preguntas, está bien, súper. Lo que pasa es que sí, está claro que el 80% en lo general, en el universo se trabaja así. Por lo general, mucho trabajo ofensivo, fundamento ofensivo, muchas cosas con balón, pocas cosas con balón. A eso me refiero, sobre todo en la parte defensiva, que son, hoy día no sé, pues se habla de estadísticas, se habla de un montón de cosas, y de hecho en el curso se ha hablado. Entonces es importante también poder escuchar, por ejemplo, de tu parte, cómo generas esas situaciones de entrenamiento, de ayuda a los niños, sobre todo formación, para poder ir, ¿cierto?, aplicando todos estos conceptos. Sí, sí, el tema defensivo podríamos hacer una charla de lo que es todo defensa a nivel formativo. O sea, es muy lindo trabajar la defensa. Yo cada vez, antes, hace muchos años, yo soy entrenadora de las de antes. He trabajado mucho la defensa y hoy considero que la trabajo un poco menos, la trabajo jugando, ¿sí? Jugando. Pero sí doy consideraciones técnicas, obviamente que la postura defensiva tiene que estar, el desplazamiento, el uso de la carrera de recuperación y volver a ponerme en postura, presionar el balón. A mí me encanta presionar el balón, así que enseño muchísimo coordinación de piernas y brazos al mismo tiempo para presionar el balón, líneas de pase, ¿sí? Yo ya trabajo con las formativas más grandes, ¿no? Yo trabajo ya saltar al balón, o sea, hacen el salto a la bola, trabajo el saltar y volver a la línea, trabajo el lado de muchísimo todo esto, y me parece que, mira, te voy a decir algo, que la defensa le aporta muchísima coordinación a los movimientos técnicos de ataques, de ofensivos, muchísimo, ¿sí? Todo lo que es el desplazamiento defensivo, el ir y volver, y lo que yo llamo pies inquietos, ayuda muchísimo a las coordinaciones para después sacar un movimiento técnico de ataque, muchísimo. Para continuar, Gracias. ¿cómo estoy, Juan Pablo, Renzo? Quedan 5 minutos para Perdón. terminar, pero bueno, Wow. podemos extendernos unos minutitos. Y hay una pregunta de Felipe Guzmán que la dejamos para lo último. Pero si querés terminar tranquila, quedan algunas diapositivas. Termino. Sí, dale. Esperá que todavía acá hacemos solamente... Bueno, como les decía, estamos pidiendo un movimiento, una coordinación de acoplamiento muy grande, sí, en este enfrentar, pero trabajándolo de manera analítica lo voy a lograr. Trabajo el perfil por un lado, el desmarque, esas dos líneas, esas famosas dos líneas, las tengo que trabajar con cambios de velocidad. Como ya trabajé, capacidades coordinativas me va a ayudar, ¿sí? Y esto de empezar a trabajar, a frenar en el momento de esa recepción con pasitos cortitos para lograr en desmarque la tercera foto. Si ustedes logran ver la tercera foto, ¿sí? Ahí la nena recibe el balón y ya saca su pie interior. Esto es clave. Pie interior en el momento de la recepción del balón, ¿sí? Y en la cuarta foto ya la ven en postura de enfrentar, el famoso enfrentar, ¿sí? Después de salir de ese desmarque. Bien, salidas con paso abierto, con paso cruzado y con giro, que son las que menos por ahí utilizo, pero en algún entrenamiento les meto alguna salida con giro a los U13, mucho salida con paso abierto y cruzado,
cuidado porque la regla FIBA al paso abierto últimamente y mucho, ¿sí? Es importante que nosotros le hagamos picar o miremos el detalle en esto. Salida con paso abierto, por ejemplo, tengo que picar en el mismo momento simultáneamente que levanto mi famoso pie de pivot, ¿sí? Es importante. ¿Dónde va el dribbling? El dribbling va al lado del pie. Si va detrás del pie, es muy vertical el dribbling y no voy a aprovechar la ventaja. Si va muy adelantado al pie, es robo por parte de las defensas presionantes, ¿sí? Por lo tanto, un punto más o menos 10 centímetros, un punto clave como para utilizar en la salida del paso abierto es a la altura del pie. Bien, lo mismo con el paso cruzado, ¿sí? El paso cruzado, que cuando nosotros se lo enseñamos, y la palabra ya implica cruzar los pies. No, no. Por eso, a ver si lo tengo en la plaquita. Sí, está hecho en la última placa de la derecha, ¿sí? La última fotito, ahí tienen una salida de paso cruzado, no es tan real, va un poquitito más orientado su pie izquierdo de Rocío, más alineado con el derecho, ¿sí? Pero está bastante bien la idea que yo le pedí, no cruces los pies a la hora de hacer un paso cruzado, que la palabra no te implique cruzar los pies, ¿sí? Simplemente el paso cruzado es proteger el balón con el pie contrario de la mano que sale, que pica. Simplemente eso. Tronco derecho, ahí Rocío en la segunda fotografía de la salida lo hace muy bien, el tronco lo tiene derecho, las rodillas las tiene flexionadas, ¿sí? Y en la tercera fotografía, para mi gusto, está demasiado adelantado el pie, no va a tener potencia, que es lo que te permite hacer uso de la ventaja. Bien, siguiente placa. Bueno, los pases. Hablando de pases, tenemos técnicas de pase. Saqué pase de pecho, no existe más el pase de pecho. Y caducó hace 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es real. No es real. ¿Qué pase de pecho podemos ver en un juego? A cancha abierta. ¿Sí? Ponemos a nadie adelante. Apertura, recibo la apertura, hago 1 o 2 piques y paso de pecho a un jugador que se soltó en el ataque rápido. Es el único pase de pecho. Después, en el juego no existe, salvo que haga algo que no es lo que queremos. Ponerme de perfil al aro. Ahí voy a hacer un pase de pecho, ¿sí? Pero nosotros queremos que los jugadores jueguen de frente, ¿sí? De frente. Entonces, no al lugar el pase de pecho. ¿Qué le vamos a enseñar? El pase que, si nosotros, bueno, ahí yo hice una diferenciación con el paso, ahí se corrió un poquitito la placa, pero no importa, con paso abierto y con paso cruzado, si lo tenemos en cuenta en cuanto al tren inferior, ¿sí? Yo puedo hacer paso abierto y paso cruzado. Si es tren superior, ya hablamos del pase propiamente dicho. Y acá me voy a detener. ¿Qué pases podemos nosotros visualizar dentro de un juego? Un pase hacia el lateral, ¿sí? Hacia un compañero del perímetro. Pues entonces, acá lo que vamos a trabajar es este pase. A una mano y media, a un brazo y medio le decimos, ¿sí? Es este pase. Yo le digo recto. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Recto, que puede ser directo o indirecto, ¿sí? Ese mismo lo puedo hacer, por ejemplo, con un compañero cortando, buscando el ángulo, siempre corriéndome con ese paso abierto o cruzado, tratábamos del inferior, atacar el límite espacial que es mi defensor. Entonces yo me corro, ¿sí? Y puedo entregar un pase recto, o de pique, o de aire. ¿Está bien? Pase de gancho. ¿A qué le llamo el pase de gancho? Perdón, abierto. Vamos al abierto, así seguimos el orden. El pase abierto
le llamo al pase que sale de mi línea media del cuerpo, ¿sí? Es un pase que yo abro para salir con un brazo y medio, ¿sí? Después empujo con la mano en cuestión, en este caso es mi derecha, para salir de ese límite espacial. Se utiliza mucho en el perímetro, se utiliza cuando, por ejemplo, en algún rompimiento me salta una ayuda y yo tengo que entregar el pase al córner. Se utiliza también, como es de aire y es directo e indirecto, se utiliza para alimentar al poste bajo, ¿sí? Es siempre que yo lo saco de la línea media. Diferenciamos de aire y de pique, ¿sí? Directo o indirecto le llamamos. Bien. Y el de gancho, que es un pase que lo empezamos a utilizar ya con las categorías de U13, donde ya tienen las nociones de spacing, ¿sí? Y utilizamos mucho cuando queremos darle al jugador que rodea, ¿sí? Según el spacing, si yo rompo con mano derecha, voy a tener un jugador que empujo y otro que rodeo, pues entonces el pase que yo realizo por arriba de mi cabeza, ¿sí? Ese pase le llamamos de gancho. También en otras situaciones especiales, donde ya cuando en categorías más grandes, por ejemplo en un rulo, cuando me llevo al cambio, ¿sí? Yo le puedo pasar de gancho al jugador que quedó, ¿sí? Debajo del aro. Y sobre cabeza, que este pase yo lo utilizo muy poco, les soy sincero, porque me parece que es un error muy grave en chicos chiquititos poner la pelota acá arriba de la cabeza, ¿sí? Si es hábil el defensor, no la baja más. Le pone una mano acá y no la baja más. Entonces, tiene que ser un pase donde yo lo visualicé y lo utilicé como recurso porque tengo que hacerlo más alto. Entonces, directamente ya lo visualicé cuando tomé el balón, entonces la puedo sacar sobre cabeza, pero no es el que más me gusta. Todos estos pases, obviamente que los trabajo de manera enfrentada y después, como les decía, como son pases hacia los costados, ¿sí? Me gusta trabajarlo mucho en situaciones reales, entonces esto de trabajar en situación real, el recibir la pelota de un lado y trabajar combinado con el tren inferior y pasarla del otro, es lo que más realizo. Ya en categorías chiquititas, o sea, un poco perdí ese formato de ponerlos enfrentados, ¿sí? Solamente para enseñarles la técnica de quiebre, ¿sí? De extensión del brazo y quiebre, ahí sí empiezo a hablar de manera enfrentada, pero después ya las llevo a situaciones reales de juego. Bien, ¿por qué puse desde el dribbling? Porque se abre un abanico terrible, ¿sí? De posibilidades. Yo ya en mini básquet empecé a trabajar el pase desde el dribbling. Podríamos hablar todo 1 hora y media desde el dribbling. Quiero decirles que yo ya lo trabajo en mini y en U13, ¿sí? Y simplemente, como la palabra lo dice, es dribbling más pase. Ya nosotros los más grandes, que cada vez que hacíamos un pase a una mano, el entrenador nos sentaba en el banco porque decía, agarrar la pelota con 2 manos. Bueno, ahora el juego evolucionó tanto y se hizo tan rápido que el pase ahora hay que hacerlo desde el dribbling y a una mano, ¿sí? Entonces yo ya lo estimulo. Todos estos pases, con toda esta plantilla o esta, se puede decir, formato de tren inferior con paso abierto, cruzado, el pase recto, el pase abierto, el de gancho, todos los hago desde el dribbling, ¿sí? Obviamente con la experiencia previa y con un trabajo de 2 años, ya la mini de segundo año está trabajando seguro desde el dribbling y si veo que evoluciona, ya empezamos a hacer el pocket, o sea, el pase de bolsillo, que empiecen a trabajar desde el dribbling, ¿sí? Y bueno, y en distintas situaciones de juego yo creo que hay que estimularlos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho trabajar, después
le pido que en una situación de 2 contra 1 pueda hacer uso de la ventaja. ¿Y cuál sería el uso de la ventaja en un 2 contra 1? Simplemente atraer al defensor y pasársela. No lo pueden hacer. ¿No lo pueden hacer? ¿Culpa del chico? No, culpa mía que no le enseñé a resolver esa situación. Entonces, yo tengo que recrear estas situaciones de pases, enseñarles en 1 por 0, que es lo que estamos viendo en toda la charla, enseñarles a picar la pelota con mano derecha, ¿sí? En un ataque rápido desde mitad de cancha y poder hacer un stop, agarrarla y pasar con mano izquierda. Eso es lo que va a necesitar después en un ataque rápido. Entonces se lo tengo que enseñar. ¿Sí? O venir dribbling con mano derecha y poder levantar la pelota y pasarla, ¿sí? Porque el defensor se me acercó bastante y puedo pasarla de aire. Bueno, esto lo tengo que recrear, me parece que es muy importante. ¿Y por qué no el pase recto a 2 manos, que le decía que ya había caducado? También que hagan dribbling, 1 o 2 piques y poder pasar largo, ¿sí? Yo en las pre-mini lo que voy haciendo es, y lo vamos midiendo, ¿sí? Con un conito y les digo, bueno, hoy tenemos que tratar de 1 o 2 piques, agarrar la pelota y pasarla, ¿sí? Le cuesta muchísimo un pre-mini de 8 o 9 años hacer esto. Bueno, de a poquito, ¿sí? Empezamos, y una vez que logramos determinada distancia, la vamos alargando, ¿sí? Entonces yo lo voy estimulando y lo voy motivando a que alarguen sus distancias de dribbling más pase. Muy importante. Podemos pasar a la próxima, y ya nos quedan creo que 2 plaquitas nada más. Bueno, definiciones. Lo que más corrijo en las definiciones, chiquititos, la toma de balón, linkeo, la primer placa, toma de balón, hay que tomarlo bien para poder hacer una entrada. Esto se podría llamar finalizaciones también, una entrada en bandeja, ¿sí? Y las diferencié de frente y de espalda porque uno de los puntos de las consideraciones, yo hablaba de la versatilidad, ¿sí? Y me parece muy importante en categorías formativas poder desarrollarlos de frente y de espalda. De frente, toma de balón, muy importante, ir subiéndolo a medida que progresan los 2 pasos de la bandeja. ¿Qué es progresar 2 pasos de bandeja? Es una bandeja convencional, donde le tenemos que enseñar bajo y sobre mano, bajo manos, sobre mano, perdón, bajo mano y sobre mano. No que la saque de acá, en el bajo mano, ¿sí? Que la pueda sacar desde acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando sea U13, le voy a enseñar a hacer la bandeja con un paso y sobre el dribbling, bandeja sobre el dribbling. Tenemos que evolucionar. Yo le enseño en pre-mini, o sea, le hago mucho hincapié en esto a los jugadores. Aprender las bandejas de manera convencional, para después irme y evolucionar un pasito más. Entonces, convencional, me refiero del lado derecho, derecho, izquierdo, bajo y sobre mano. Del lado izquierdo, izquierdo, derecho, bajo y sobre mano. A un paso. Y ahí empezamos a ver si estoy bien con las capacidades coordinativas, que voy a estar bien si las trabajo, ¿sí? Listo, dribbling, el segundo paso de la bandeja del lado derecho, que es el izquierdo, izquierdo y arriba. Después, derecho y arriba. Lo mismo del otro lado. A pie cambiado. ¿Qué sería una bandeja a pie cambiado? Pasos al revés. ¿Qué me va a pasar? Tienen que tener ese recurso. ¿Lo puede hacer un pre-mini? Lo puede hacer un pre-mini. Entonces, vengo con dribbling del lado derecho. ¿Qué hago? Al revés los pasos, izquierdo, derecho y tiro. Bien. Por el medio, estimular las bandejas por el medio también, que después no las saben hacer. Bien, de gancho, el famoso gancho, ¿sí? Nosotros cuando éramos chicos nos mataban a la bandeja de gancho. Bueno, cruzando el aro, lo mismo, derecho, izquierdo, tirar un gancho. Si la pasada, los aros de mini básquet están metidos adentro de la cancha y los jugadores juegan el dribbling mucho por debajo del aro, bandeja pasada, con el mismo formato, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, de acuerdo al lado, volada.
volada en premini, y no, en premini, salvo que haya un premini muy bueno, pero si lo hay, yo sigo estimulándolo, pero bueno, es muy importante enseñársela, yo lo trabajo mucho, ¿sí? Con jugadores que ya tienen las experiencias previas que hablábamos hoy, y trabajo la volada a 2 pasos. ¿Cómo sería? Igual que la bandeja común, nada más que primer paso yo voy haciendo de izquierda, ¿no? Izquierdo por el centro de la cancha. El derecho, ¿sí? Lo que voy a hacer ya es darme lo vertical posible. Ahí empezamos a dar la bandeja a 2 pasos voladas. Un paso, el primero, un paso dado, ¿sí? Y a pie cambiado, mismo pie, misma mano que tira. Eurostep, todos los chicos ya lo hacen porque lo ven a Manu y les encantó hacerlo bien el Eurostep. Yo lo enseño con la finta de pase y les sale mucho más fácil. ¿Sí? Le digo, finteá, pie, pase, ¿sí? Y ya te están haciendo los pasos discontinuos, porque la bandeja, otro error, que no lo dije, pero que ahora me viene a la mente, es que le ponemos, a ver si estoy en lo cierto, les ponemos un círculo acá y otro círculo allá, y le decimos acá el pie derecho y acá el pie izquierdo, y eso está discontinuo. Entonces el nene después aprende a hacer la bandeja así, lateralmente, y yo lo que tengo es que marcarle 2 círculos continuos, ¿sí? Porque la bandeja es lineal, bien. Para que después en el Eurostep sí es discontinuo, es uno para allá y en diagonal es otro para allá, y después es el tiro de atrás, ¿sí? Bien, y con caída en un tiempo y paso cruzado o gancho, y o de gancho, es el famoso venir con dribbling, caigo en un tiempo, eso es 1, ¿sí? Ojo, controlar que sea 1, cruzo, paso cruzado y defino. Bien, para mí ese gesto es muy importante. Y como les decía hoy, esto lo vamos a ver mucho en la construcción del ataque, ¿sí? En las próximas 2 oportunidades que nos vamos a encontrar, donde vamos a construir el ataque, que vamos a ver muchísimo, que en el momento de cortar, ese famoso pasar y cortar, nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones de espalda al aro. Entonces, los chicos no pueden recibir y se traban ahí. Yo les tengo que dar recursos. Esto de, una vez que se pusieron totalmente de espalda al aro, que en los más grandes le decimos selló a su defensor, bueno, esto de recibir y al mismo tiempo de recibir hacer una caída del paso, ¿sí? Y ahí poder recibir con un gancho o con un paso también, con esa detención y un paso cruzado también, recibir y hacer un dribbling para habilitar el paso de caída y obviamente un twist, una finta y un paso de caída para definir. Eso serían un poco lo que yo creo que hasta U13 tienen que tener. Y ya nos vamos a la última placa. Era bastante mencionar el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento es también, les recomiendo que lean el manual de CAP, de lanzamiento, que está muy bien explicado, y hay un genio como está Diego Lifting, que gracias a él, después de más de 20 años, muchos más de 20 años, 30, de dar el lanzamiento de una manera, lo cambié, ¿sí? Y esto que tenemos que tener todos, ¿no? Una mentalidad de principiantes a la hora de escuchar a un entrenador y fundamentarte en los por qué. Y bueno, yo toda la vida enseñé esto de recibir y poner la pelota acá para lanzar, porque consideraba que la mujer tenía que jampear, ¿sí? Y bueno, Diego me fundamentó el por qué es mejor tomarla acá, y lo estoy cambiando, y lamentablemente por la cuarentena no pude sacar las conclusiones de un año de trabajo de este cambio, y bueno, ya las voy a sacar y después voy a elegir. Uno tiene que probar
como les decía al principio de hoy, y después poder elegir lo que más le guste. Bien, el lanzamiento, el tiro, ¿sí? A pie firme. Yo siempre lo que armo es bien la estructura del tren inferior, como en todo, ¿sí? Siempre de abajo hacia arriba, y bueno, empezar primero con el tren inferior y después incorporar armar el tren superior. Perdón, el tren inferior está a la inversa, pero bueno, el armar el tren superior, lo que quise poner ahí es todos los trabajitos que ven en las 3 primeras fotos, donde le contamos la parte teórica a los chicos, ¿sí? De estirar el codo, ¿sí? Y esto de, no sé si ya llamar quebrar la muñeca, hay muchas bibliografías que no lo utilizan ya. Hablan que hay una tensión y lo que hago es distensionar, ¿sí? O relajar o aflojar en ese último movimiento que nosotros siempre le llamamos quiebre de muñeca. Entonces, una vez que tengo armado eso, ya puedo empezar a incorporar y a coordinarlo con toda la parte del tren inferior. ¿Sí? Inferior, todo lo que vimos antes, de poder detenerme en 1 o 2 tiempos, los perfiles, el famoso enfrentar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mezclo? ¿Cómo empiezo a coordinar las dos cosas? Bueno, en la toma del balón, tomo el balón, ¿sí? Ya puedo hacer en la toma el primer tiempo del tren inferior, ¿sí? De esa caída en 2 tiempos, y 2, y ya ponerme a enfrentar. Yo lo trabajo desde esta posición, ¿sí? Como se pueden ver en las plaquitas, ya en la nena en Rocío es justamente la que está en la parte de arriba de la derecha, ¿sí? En esa postura que, si ustedes la ven de espalda, es bien flexionada, que es la segunda, la tercera fotito de frente, la otra de medio de perfil, ¿sí? De atrás, fíjense la postura, donde los glúteos toman un poder muy importante a la hora de hacer el lanzamiento. ¿Sí? Donde está claro que el movimiento de brazos es más suave y de donde yo tengo que partir es en esa extensión, ¿sí? Que me la dan las piernas. Bueno, en un tiempo, en 2 tiempos, obviamente que lo trabajo separado y después uno todo, ese desmarque, recepción y poder armar un tiro. Yo no soy de la idea de trabajarlo mucho al tiro, en la efectividad. Sí les pido altura y sí les digo que entre o que no entre, que es frustrante para el chico y que el chico se esfuerza porque quiere que entre, ¿sí? Yo también quiero que entre, pero me parece que es una consecuencia el que entre, el que se enceste, de la realización de una buena técnica, y que muchas veces el entrar, ¿sí? el encestar y la mala técnica, nosotros tenemos que buscar un equilibrio a esta edad y hacerle entender al chico que por más que la metió, tiene que tratar de buscar una buena técnica, ¿sí? Esto me parece que es un punto importante. Bueno, y en la parte izquierda de abajo hay chicas enfrentadas donde hacen puntería en el brazo que le prepara la compañera se lo prepara acá, ya que está en una posición que yo quiero que esté, ¿sí? Entonces le hace puntería a esa palma de la mano, y lo que le pido es que busque altura y que llegue a la palma de la mano la pelota. Entonces ya la compañera que recibió el balón, que lo recibe, repite el gesto técnico, y bueno, a partir de esa situación de enfrentadas lo voy mejorando, ¿sí? Van a aparecer seguramente preguntas en cuanto a esto. Les digo, lean el método CAP, que es fantástico, el desarrollo. A ver si hay alguna otra plaquita.
creo que acá terminábamos, ¿no? Sí, sí, Lau. Bueno, ahí está. Terminamos. Bueno, Laura, Bueno, muchas gracias. Hay una gracias. pregunta, vamos a hacer una sola pregunta porque ya estamos con el tiempo medio pasados. Felipe Guzmán, te quiere hacer una pregunta, tiene la mano levantada hace un rato, así que Felipe, te escuchamos. Muy buena la disertación, Laura, muy claro todo, excelente. Hola, Felipe, ¿estás? sí, Voy a dejar mi número. aquí estoy. Bueno, Hola, Laura. Hola. Bueno, primero que nada, felicitarte, o sea, desde mi perspectiva muy clara en los conceptos, en los puntos claves ahí, ¿cierto? Para los enseñanza los fundamentos, a mí me gustó muchísimo, así que te felicito. Mira, mis preguntas son bien breves. Por ejemplo, cuando enseñas la preparación de los pies, cuando es interno-externo o externo-interno, ¿qué importancia le das al primer pie para que quede de una postura de frontal al cesto y para que posteriormente después desde el primer pie pueda sacar la ventaja contra el defensa? Toda la importancia le doy. Toda la importancia porque me parece que ese pie tiene que quedar apuntando al aro. Es importantísimo que aprendan, si estoy de perfil, que generalmente estoy de perfil, o de espalda si salgo de un desmarque, que aprendan a lograr este apoyo, enfrentando al aro, ¿sí? Es muy importante. Y marcar que si es interior, estoy dando un paso adelante. Y Dale. si es externo, el día de mañana se va a traducir en alejarme el día de mañana cuando soy más grande y que saco un tiro de 3. Entonces, yo lo que estoy trabajando es una acción de una salida tal vez de una cortina indirecta y de una recepción donde me tengo que alejar en el externo para poder armar ese tiro. Entonces, toda la importancia tiene al enfrentar a ese pie que gane la punta del pie siempre el aro, la alineación con el aro. Perfecto, pero ese pie cuando tú lo enseñas con los conos y eso en el minibásquet, eso el jugador tiene que estirarlo el primer pie lo máximo que pueda Sí. para irlo conduciendo a lo que viene más adelante. Sí, y lo que te ayuda a estirarlo, ¿sabes qué es? La flexión. La flexión, perfecto, la posición de listos. Si no, no lo estirás y caminás, seguramente lo posterior que hagas sea malo. Es muy importante. Bien. Es el secreto, la flexión. Perfecto. Otra consulta, otra pregunta bien breve y con esto cierro. Mencionaste en un momento que enseñabas la defensa a presión. ¿Esa la haces, esto en el minibásquet, la haces campo completo o medio campo? Campo completo. Muero con la defensa a presión toda la cancha. No me gustan las defensas especulativas, ¿sí? En primera división, sí, porque es táctica. ¿Sí? Dale, pero ¿y en minibásquet? El minibásquet, si una chiquitita, yo le enseño a especular, soy una mala entrenadora. Me siento mala entrenadora. Le enseño a defender como corresponde, o sea, de acuerdo a esto, a dónde está el balón. La referencia me la da el balón, ¿sí? Perfecto. Pero está defendiendo al jugador. Entonces, si yo estoy defendiendo al hombre balón, ¿sí? Tengo que estar presionando la bola. Y si yo estoy defendiendo los 2 primeros pases, o los 3, si algún corte, estoy tomándolo en consecuencia. Si es un corte, tengo que tomar la defensa al corte. Y si son líneas de pase, tengo que tomar las líneas de pase. ¿Sí? El año pasado yo cambié en estas categorías el concepto de mi línea de pase, porque le agregué, ¿sí? La finta. Entonces ya la hago un poco más abierta, pero es un detalle de los pies nada más, donde en vez de salir y ponerla el famoso palma de la mano apuntando al balón y el dedo hacia abajo, yo ahora abro, estoy en línea de pase pero abro, eso lo hago en U13, ¿sí? Pero en pre-mini y mini
Yo trabajo, como dice el libro, o sea, presiono el balón, las 2 primeras líneas de pase tomadas, y el jugador del lado contrario al balón, ¿sí? Lo dejo que esté suelto, pero utilizo un concepto que me enseñaron hace muchos años a mí, que le decían a 2 pistolas, ¿sí? Una apunta a la pelota y otra apunta a mi defensor. Entonces estoy así. El último jugador, el más suelto, pero estoy así. Si este me corta por adelante, lo tomaré. Y si me corta por atrás, haré el giro correspondiente para tomarlo. Pero no me gusta, y considero que en etapas de formación no podemos especular, y eso de que lo tomamos suelto, no. Ni en etapas, en el club donde yo trabajo, morimos en todas las categorías formativas con la defensa a presión, porque es formativo. Ya voy a tener tiempo a trabajar táctica defensiva, llámese táctica, siempre estoy trabajando táctica y no es una mala palabra, ¿no? Llámese a el concepto de ayuda, o sea, de trabajar el eje, ¿sí? Nosotros de a poquito a los 15 años vamos soltando. El reglamento nos deja trabajar un pie y un pie en el lado de ayuda, después a los 15 años sigue un pie, a los 17 ya tenemos el concepto de ayuda en el eje, o sea, ya empezamos a hablar de lo que es un bloque defensivo. En U13 también hablamos de bloque, simplemente que lo ponemos del otro lado. Sí, el concepto del lado del balón, el lado de no balón, sacamos eso que decíamos antes, fuerte y lado débil, los 2 lados son fuertes, ¿sí? Nada más que uno tiene el balón y otro no. Empezamos también desde la palabra y el lenguaje a que entren los conceptos de otra manera. Bien, gracias. Bueno, Laura, muy agradecidos por todos tus conocimientos, extensos, Juan, por cierto, muy buenos, así que nada, te agradecemos por todo lo que nos... Les dije que no me iba a alcanzar el tiempo y no, bueno, nada, agradecerles todo a ustedes. El tiempo sé que nada, que están cansados y que estamos cansados de la computadora, de la virtualidad, pero bueno, agradecerte, Daniel, y todo esto lo vamos a seguir repitiendo en lo que es la construcción, ¿sí? Del ataque, más adelante, el mes que viene, y van a ver cómo les voy a ir trayendo estos conceptos y vamos a ir armando una manera de atacar en categorías formativas. Buenísimo, Laura. Hay muchos comentarios, muy buenos comentarios en el chat. Te agradecen y te felicitan por la disertación. Voy a leer. No les dejo mi teléfono, si quieren no tengo ningún problema, se lo piden a Daniel, pero me pueden consultar, ahí lo puse Laura-Kors en Instagram, ¿sí? Mi nombre, mi apellido con el guión bajo en el medio, y no tengo ningún problema de responder, sé que acá el tiempo se hace corto, así que en privado, ningún problema de responder. Antes de cerrar, gracias a todos. Gracias, Laura. Antes de cerrar, recordamos que este domingo, a partir de las 15 horas de Argentina, tenemos el 5º bloque del curso del básquet latino. Así que el domingo que viene, domingo 23, a las 15 horas de Argentina, tenemos nuevamente el curso. No se olviden y los esperamos. Laura, muchas gracias. Saludos Laura, a todos. A descansar. Gracias, Laura, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Buenas noches.